7 años después de abandonarme. Sin explicación, mi ex apareció con un niño diciendo que era mío. Pero todo se derrumbó cuando mi esposa salió y la reconoció. Así que, primero que todo, les contaré un poco sobre mi exnovia, mi ex, Cindy, de 30 años ahora. Y yo estuvimos juntos durante 4 años. Nos conocimos en la universidad y seguimos juntos todo ese tiempo. Incluso conseguimos un apartamento juntos, una vez que nos graduamos, y vivimos juntos durante 1 año antes de que ella rompiera conmigo abruptamente y sin explicación. Cindy tenía 1 año más que yo y estaba en su último año de universidad. Así que yo era demasiado tímido para ir a hablar con ella y fue ella quien tuvo que iniciar la relación. Ella me invitó a salir. Ella dijo, "Te amo primero", después de 6 meses juntos, y fue ella quien sugirió que nos mudáramos juntos. Tal vez era porque nunca tomé la iniciativa en la relación o algo similar, pero siempre estaba muy insegura y celosa. Le molestaba cuando hablaba con otras chicas, sin importar quiénes fueran. Así que, después de un par de peleas, corté toda comunicación con mis amigas que eran mujeres porque Cindy era más importante para mí que ser amigo de otras mujeres. Y no solo dejé de hablar con amigas del colegio, sino que también dejé de hablar con mis amigos del colegio, que habían sido mis amigos durante más de 5 años en ese momento. Ahora vuelvo a hablar con ellos porque Cindy ya no está en mi vida, y mi esposa está bien con mis amigos, independientemente de su género. Pero, en ese entonces, solo era amigo de mis amigos hombres, y ni siquiera me permitían salir con ellos para tener una noche de chicos porque Cindy creía que sería una excusa para que todos fuéramos a bares, nos emborracháramos. Ella me decía todo el tiempo cuánto me amaba, y decía que no podía vivir sin mí, no podía imaginar un futuro sin mí, y cosas por el estilo. Así que me quedé a pesar de todo porque quería casarme con ella y estar con ella. Eso es todo lo que quería. Pero con el tiempo se volvió cada vez más difícil quedarme con ella porque simplemente se volvía más sospechosa y rara conmigo. Para cuando vivíamos juntos, no podía hacer nada sin que ella estuviera encima de mí. Revisaba mi teléfono todo el tiempo, monitoreaba mis movimientos, y si no le informaba sobre mi ubicación en todo momento, entonces amenazaba con no dejarme entrar cuando regresara a casa. A estas alturas, ustedes tienen una idea de lo tóxica que se había vuelto nuestra relación. Para cuando terminamos, aún de alguna manera encontré en mí la fuerza para quedarme con ella. Pero luego, sorprendentemente, ella fue quien rompió conmigo, y fue por algo insano porque fue solo un pequeño malentendido lo que llevó a nuestra ruptura. Un día, mi hermana me visitó sin anunciar su visita, lo que usualmente hacía para asegurarse de que Cindy no me viera y pensara que tal vez estaba trayendo a otras chicas a casa. Cindy no estaba en casa cuando mi hermana, Lauren, de 33 años, pasó por allí. Estaba en casa de una amiga porque podía reunirse con sus amigas y yo no podía sospechar de ella de ninguna manera. Lauren me sorprendió al hacer una visita no anunciada y estaba tan sorprendido de verla que ni siquiera le envié un mensaje a Cindy para decirle que Lauren había venido. Nos pusimos a hablar y pasamos alrededor de 2 horas juntos en casa. Pero de repente recibió una llamada de su jefe y tuvo que irse de regreso al trabajo urgentemente. Lo que causó mi ruptura fue, desafortunadamente, el lápiz labial que Lauren había dejado cuando lo sacó para volver a aplicárselo antes de irse al trabajo. Estaba apurada por irse, así que se olvidó de él en el sofá y era tan pequeño que yo tampoco lo noté. Entonces, Cindy regresó a casa poco después de que Lauren se fuera, y parecía feliz hasta que encontró el pequeño lápiz labial. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Se sentó en el sofá y se levantó de inmediato. Luego agarró el lápiz labial en el que había estado sentada, y en ese momento supe que estaba en problemas porque no había manera de que ella lo dejara pasar. Intenté minimizarlo y le conté la verdad de inmediato. Le dije que Lauren había venido a visitarme durante su hora de almuerzo y había sacado el lápiz labial para volver a aplicárselo porque tenía que volver al trabajo. Le expliqué que se había apresurado a regresar a casa, por lo que se olvidó de guardarlo en su bolso. Pero como esperaba, Cindy no compró ni una palabra de lo que le dije por un par de razones.
Como dije, ella mencionó que Lauren generalmente le envía mensajes a Cindy y a mí en el grupo de texto que tenemos los tres antes de venir. No lo había hecho esta vez y, en segundo lugar, pensó que era muy improbable que Lauren sacara su lápiz labial para volver a aplicárselo en nuestra casa, porque mi hermana no era realmente aficionada al maquillaje. Estaba convencida de que había tenido a otra chica en casa y se volvió completamente loca. Y cuando digo loca, no lo digo a la ligera. Realmente se volvió psicótica y comenzó a gritarme, a maldecirme y a lanzar cosas al azar al suelo. Primero fue por los cojines. Luego arrojó algunos libros al suelo mientras se enfurecía conmigo, pero cruzó la línea cuando agarró el control remoto del televisor y me lo tiró directamente. Me agaché y logré evitarlo, pero supe que necesitaba salir de allí. Así que corrí a nuestro dormitorio y me encerré. No tenía mi teléfono conmigo, así que no pude llamar a nadie en busca de ayuda. Y tuve que quedarme allí solo durante como una hora, mientras ella seguía diciendo cómo la había traicionado. Estaba gritando como una loca afuera de la habitación, y diré que estaba bastante asustado en ese momento. Finalmente, los gritos se calmaron un poco, y finalmente reuní el coraje para salir de la habitación y mirar afuera. Noté que ella se había ido, y había dejado la puerta abierta de par en par. No intenté hablar con ella ni contactarla de ninguna manera durante las siguientes horas, porque pensé que simplemente había salido a caminar para despejar su mente o algo así. Pero luego, cuando ni siquiera regresó a casa para la medianoche, comencé a preocuparme un poco y decidí que iban a intentar llamarla. Para mi sorpresa, noté que la llamada no se completaba, y después de los primeros intentos, me di cuenta de que me había bloqueado. Intenté enviarle un mensaje de texto, pero sin suerte porque también estaba bloqueado allí. Y también me había eliminado de todas sus cuentas de redes sociales. Estaba paranoico. Intenté llamar a sus amigos, pero tampoco contestaron mis llamadas y supuse que también me habían bloqueado. Durante las siguientes semanas, seguí intentando contactarla de cualquier manera que pudiera, pero simplemente no respondía. Después de casi un mes tratando de localizarla, me rendí porque me di cuenta de que no quería ser encontrada, al menos, no por mí. Estaba completamente perdido sin ella, y los siguientes meses fueron realmente los más difíciles de mi vida. No sé cómo lo superé. Todo lo que hacía era ir al trabajo, regresar, extrañarla y fingir que las cosas estaban bien. La gente trató de convencerme de que estaba mejor sin ella, pero simplemente no lo sentía. Me mudé de ese apartamento después de un año. Intenté quedarme allí porque pensé que si Cindy volvía podría encontrarme si permanecía en ese apartamento, pero después de mudarme y tener una nueva dirección, renuncié a cualquier esperanza de reconciliarme con Cindy. Nunca obtuvimos ningún cierre, y esa fue mi mayor decepción. Estaba bastante deprimido e intentaba no hablar con mujeres después de mi ruptura, porque no quería sentir que traicionaba a Cindy. Eso cambió cuando conocí a mi actual esposa, Amy, de 27 años. Era una colega en el trabajo, y fue realmente amable conmigo cuando era nuevo, y no solo conmigo, sino que era amable con todas las personas en la oficina. Era hermosa, inteligente, y tenía una personalidad brillante. Así que, a pesar de mis mejores esfuerzos, no pude evitar enamorarme de ella. En pocos meses me había prometido a mí mismo que nunca volvería a pasar por otra relación después de Cindy. Pero todo eso cambió cuando conocí a Amy. Llevamos casi 4 años juntos y estamos casados desde hace 2. Soy más feliz con ella y, honestamente, había olvidado por completo a Cindy hasta hace poco, cuando hizo una aparición repentina en mi vida. 7 años han pasado desde nuestra ruptura, o más bien, ella simplemente me abandonó como si no significara nada para ella por un simple malentendido. El fin de semana pasado, mi esposa y yo estábamos descansando en casa cuando alguien tocó el timbre. Fui a abrir la puerta y Cindy estaba parada allí, junto con un niño pequeño que solo podía tener entre 6 y 7 años. Cindy comenzó a gritarme sobre cómo había pasado los últimos 7 años de su vida, tratando de localizarme para que nuestro hijo finalmente pudiera tener un padre. Yo simplemente me quedé allí en silencio mientras ella me gritaba.
Me acusaba de ser un padre ausente y exigía que le pagara la pensión alimenticia, que pagara la cantidad que había logrado evitar durante los últimos 7 años. No tenía idea de cómo responder a nada de eso, y simplemente me quedé allí como un idiota mientras ella seguía gritándome. Obviamente no era mi culpa. Incluso había esperado a que ella regresara durante 1 año, después de que ella me abandonara abruptamente. Ella fue quien me abandonó en nuestra relación, y estaba 100% seguro de que ni siquiera era mi hijo, o a quien ella ya había traído consigo. La razón por la que no decía nada era porque literalmente estaba demasiado sorprendido para decir una palabra. Al darse cuenta de que había estado fuera unos minutos, Amy decidió salir y verificar qué estaba pasando. Ahí es cuando la situación dio un giro, porque tan pronto como vio a mi esposa, el rostro de Cindy perdió todo color y parecía que sabía que estaba jodida en ese momento. Yo no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, pero todo lo que sabía era que Cindy no estaba bien cuando vio a mi esposa, e incluso Amy parecía estar realmente sorprendida de ver a Cindy allí. Antes de que pudiera decir algo, Amy y Cindy empezaron a discutir, y no pude entender de qué se estaban gritando. Pero sabía que las cosas estaban mal ya que se conocían de antes. Estaban enfrascadas en una pelea, atacándose verbalmente, llamándose todos los nombres despectivos posibles, y yo me quedé allí como un espectador silencioso junto con el niño pequeño, tratando de entender qué estaba pasando. Luego, finalmente, Amy sacó la artillería pesada y dijo que si Cindy no se iba, entonces iba a llamar a la policía y eso no sería bueno para ella. Cindy no parecía feliz al respecto, pero finalmente se fue después de lanzarnos miradas sucias a ambos y maldecirnos más cuando escuchó que Amy amenazaba con llamar a la policía nuevamente. Y no estoy bromeando. Cindy literalmente salió corriendo. Agarró a su hijo tan pronto como Amy me mencionó a la policía y se fue de allí lo más rápido que pudo. No tenía idea de lo que acababa de pasar, pero pensé que Amy me contaría todo después de que Cindy se fuera. Ahora aquí es donde las cosas dieron un giro realmente extraño porque tan pronto como Cindy se fue, Amy se volvió hacia mí y empezó a gritarme diciendo cosas como «¿Cómo pudiste hacerme esto?» y «No puedo creer que me hayas ocultado esto». Todavía no dije nada y simplemente me quedé allí mirándola realmente confundido porque así me sentía. Estaba realmente confundido y las cosas de las que me estaba acusando tampoco tenían sentido para mí. Actuaba como si le hubiera ocultado mi relación con Cindy a propósito o algo así. Pero no lo había hecho. Siempre había sido muy abierto con Amy y le contaba todo sobre mi ex, así que no entendía por qué reaccionaba de esa manera. Lo único que no había hecho era mostrarle una foto de Cindy. Nunca. Pero eso no fue a propósito. Principalmente fue porque perdí mi teléfono antes de mudarme a mi nueva casa y tenía todas mis fotos con Cindy en él. Así que cuando perdí eso, perdí muchas fotos que tenía con ella también. Había eliminado la mayoría de mis fotos con ella de mis redes sociales, porque era un recordatorio muy doloroso de lo que solía ser nuestra relación y cómo ella simplemente desapareció sin una explicación. Así que para resumir, eliminé mis fotos con ella de mis redes sociales y luego perdí mi teléfono. Así que perdí todas las fotos que tenía con ella porque tampoco las había respaldado en ningún otro lugar. Nunca intenté recuperarlas porque simplemente pensé que era algo bueno no tener ninguna foto con ella, ya que significaba una cosa menos que me recordaría a ella. Claro, teníamos un par de fotos grupales que todavía estaban en las cuentas de redes sociales de mis amigos, pero les pedí que las eliminaran todas porque no quería verme con ella nunca más. Le habría mostrado esas fotos a Amy si alguna vez las hubiera pedido, pero no lo hizo y simplemente parecía demasiado trabajo buscar fotos grupales o fotos mías y de Cindy para mostrárselas a Amy cuando ni siquiera parecía interesada en ver a la mujer. Entonces nunca me ocupé de mostrarle a Amy cómo se veía Cindy. Después de ese incidente, Amy dijo que quería irse y vivir con sus padres por un tiempo, para que pudiera calmarse y despejar su mente antes de regresar, a pesar de que le rogué que se quedara.
Aún se fue porque dijo que simplemente no quería estar en la misma habitación que yo por un tiempo y realmente necesitaba su propio espacio para lidiar con esto. Ni siquiera sabía qué era esto porque ella no me dio ninguna explicación. Y simplemente se sentía como una repetición de lo que había sucedido conmigo y Cindy. Estuve devastado durante todo ese día. Y no fue hasta el día siguiente que finalmente hice algunas llamadas para tratar de averiguar qué estaba pasando exactamente. Primero llamé a los padres de ella, pero me dijeron que debería haberles hablado sobre Cindy antes, en lugar de simplemente soltárselo así. Me regañaron por un rato y luego colgaron la llamada sin darme ninguna explicación. Entonces llamé a la hermana mayor de Amy, mi cuñada, que era la única otra persona que probablemente tendría una explicación. Estaba completamente perdido, y ella era mi última esperanza. Así que cuando contestó mi llamada, no perdí tiempo en explicarle lo que había pasado. Fue entonces cuando ella me contó la verdadera historia de cómo Amy y Cindy se conocían. Resulta que Cindy y Amy eran primas. El nombre real de Cindy era Cynthia. No son sus nombres reales, solo estoy usando ejemplos similares. Algo que yo nunca había usado para referirme a ella, por lo que Amy nunca había hecho la conexión. Aparentemente, Cindy siempre había sido una gran bully que prácticamente arruinó la infancia de Amy. Las cosas habían sido malas entre ellas por un tiempo, pero todo llegó a un punto culminante en el cumpleaños número 18 de Amy. Cindy se acostó con el novio de Amy desde hace mucho tiempo, con quien había estado casi 3 años. Mis suegros estaban furiosos, y la madre de Amy, la hermana de la madre de Cindy, se enzarzó en una pelea por el comportamiento de Cindy. Obviamente, cada padre tomó el lado de su hijo, y así su familia dejó de hablarse. Estaban completamente alejados el uno del otro. Pero el acoso no terminó ahí, porque Cindy decidió que iba a vengarse de su prima difundiendo rumores desagradables sobre ella y ella en línea. Llegó a un punto en el que sus padres tuvieron que intervenir nuevamente, y esta vez Cindy finalmente decidió que iba a dejar tranquila a Amy, pero solo porque sus padres le dijeron que se detuviera. Esa fue la última vez que las dos primas se hablaron, y finalmente se vieron hace un par de días debido a mí. Después de la llamada telefónica con mi cuñada, finalmente entendí por qué Amy había estado tan enojada cuando vio a Cindy en nuestra puerta. Aparentemente la reunión con Cindy, o Cynthia como la conocía Amy, había traído recuerdos dolorosos para ambas. Hablé con ella después de esa llamada telefónica y supongo que mi cuñada debe haber hablado con ella porque finalmente me habló en lugar de simplemente dejar sonar el teléfono. Le dije que entendía de dónde venía, pero no era exactamente mi culpa que no hubiéramos podido descubrir este vínculo común entre nosotros, en su mayoría porque ella nunca había preguntado o mostrado interés en Cindy. Y con razón, ya que todo estaba en el pasado de todos modos, y ella era el futuro para mí. Si alguna vez me hubiera preguntado sobre Cindy, entonces instantáneamente le habría mostrado una foto, y no habríamos tenido que esperar tanto para descubrir esta conexión entre nosotros. Traté de explicarle mi versión de la historia de manera racional, pero por alguna razón ella todavía piensa que soy el malo aquí, que debería haberle contado más sobre mi relación pasada para que ella también me preguntara al respecto, y luego habríamos podido descubrir esto antes. Simplemente no podía ver cómo esto era mi culpa, y se lo dije también. Así que se enojó mucho conmigo, y dejó de hablarme después de decirme que estaba siendo estúpido y egoísta. Luego me dijo que tenía un historial horrible con Cindy, y esperaba que yo entendiera y respetara eso. A lo que respondí que también tenía un pasado horrible con ella, pero que no veía a Amy tratando de ser comprensiva con eso. Supongo que eso realmente la ofendió porque me dijo que gané el oro olímpico por tener el peor pasado de todos, y luego colgó. Desde entonces no ha estado respondiendo a ninguna de mis llamadas o mensajes de texto, y siento que realmente la herí. Aquí mi esposa usualmente nunca pierde la compostura de esta manera, así que este fue definitivamente un tema muy delicado y sensible para ella. Pero siento que ella necesita darse cuenta de que esto también es delicado para mí. Entonces realmente no es justo poner toda la culpa sobre mí, cuando ni siquiera entiendo cuál fue exactamente mi culpa. Solo estoy contento de no haber sabido de Cindy aún,
porque estoy seguro de que si sigue intentando involucrarse en mi vida, este lío solo se hará más grande. De todos modos, ¿soy el idiota por no haberle contado lo suficiente a mi esposa sobre mi exnovia tóxica? Actualización 1. Hola a todos. Primero que nada, quiero agradecerles a todos los comentarios que me aconsejaron sobre qué hacer. Estoy muy agradecido por todos los que tuvieron algo que decir. Para aquellos que querían saber si mi esposa alguna vez mencionó algo sobre el acoso escolar antes, no lo había hecho. Nunca me había contado que había sido acosada implacablemente en el pasado y solo descubrí esa parte de ella después de la llamada telefónica con mi cuñada. No fue mi culpa, lo sé. Pero aún así tomé la iniciativa y decidí ir a ver a mi esposa en casa de sus padres. Quería que esta relación funcionara, y sabía que si quería estar con ella, tendría que ir y arreglar las cosas, incluso si no era mi culpa porque éramos nosotros contra el problema, y no ella contra mí. Ayer finalmente la visité después de casi una semana sin hablarnos. Tanto mis suegros como Amy estaban bastante sorprendidos de verme allí, pero no esperé a que dijeran nada. Tan pronto como la puerta se abrió, fui directamente a Amy y le di un gran abrazo. Ella se sorprendió, pero me abrazó de vuelta y simplemente nos abrazamos durante unos minutos antes de decir algo. Esta última semana había sido difícil para ambos y sabíamos que simplemente queríamos estar juntos. ¿Quién tenía razón? Y quién estaba equivocado ya ni siquiera importaba. Tan pronto como me separé del abrazo, ella me pidió disculpas y comenzó a llorar de inmediato porque aparentemente había pensado que me había perdido para siempre, debido al colapso que había tenido después de la visita de Cindy ese día, y también por la forma en que había estado comportándose después de que salió de la casa. Reconoció que había sido totalmente irracional y poco razonable al tratar la situación, y simplemente siguió disculpándose constantemente. Sus padres y yo la consolamos y la calmamos mientras sollozaba profusamente. Me alegré de ver que se había dado cuenta de que la forma en que había estado actuando era un poco injusta conmigo, pero al mismo tiempo también me sentí culpable por no haberme acercado a ella antes, ya que eso fue lo que realmente la hizo colapsar cuando finalmente la visité ayer. Después de un tiempo, una vez que hablamos las cosas, empacó sus cosas para volver a casa conmigo, y aquí estamos de vuelta juntos en casa. No diría que las cosas han vuelto a la normalidad, pero estamos trabajando en ello e intentando darle sentido a todo lo que ha sucedido en la última semana, incluida la visita de Cindy, de la cual todavía no hemos podido llegar al fondo, pero también descubriremos de qué se trataba todo eso. Actualización 2. Hola chicos, así que finalmente descubrimos para qué vino Cindy aquí. No hay premios por adivinar que fue por dinero, lo cual dejó muy claro tan pronto como llegó, exigiendo que pagara la pensión alimenticia por un niño que apenas parecía o sentía que era mío. Amy y mi cuñada hicieron varias llamadas telefónicas para llegar al fondo de lo que estaba sucediendo con ella, ya que sus familias no se hablaban y así había sido durante varios años. Descubrieron que el niño no era mío, obviamente, sino que ella había estado saliendo con algún chico durante un par de años. De hecho, creo que incluso me estaba engañando durante los últimos meses de nuestra relación. No tengo ninguna prueba, pero tendría sentido porque rompió conmigo por algo realmente trivial, y luego simplemente me excluyó de su vida como si no fuera nada para ella. Por lo tanto, tendría sentido si ya tuvieras a otro chico esperando para ocupar mi lugar después de romper conmigo. Probablemente ya estaba embarazada para cuando me dejó y solo necesitaba una salida. El incidente con mi hermana fue la forma más conveniente para que ella se fuera. La mayoría de las personas en su familia sabían de su relación con el otro chico, pero me prohibieron hablar con su familia, a menos que ella estuviera conmigo. Así que nunca me enteré de eso. Y nunca lo hubiera sabido si no hubiera tomado la terrible decisión de aparecer en mi puerta solo para intimidarme y pedirme dinero. Resulta que el otro chico la dejó hace unos meses, y como había dejado de trabajar después de conocer al otro chico y tener a su bebé, realmente no tenía ahorros propios, y se estaba quedando sin dinero. Él hizo lo mismo que ella me hizo a mí.
Simplemente desapareció sin ninguna explicación. Y ahora ella estaba luchando para llegar a fin de mes. Sus padres se negaron a ayudarla porque querían ahorrar lo suficiente para jubilarse, y no podrían hacerlo si empezaban a apoyarla a ella y a su hijo de repente, lo cual es egoísta, pero explica por qué estaba tan desesperada. Nadie de su familia ha sabido de ella desde que se encontró con Amy en mi casa, pero estoy seguro de que alguien la encontrará y tratará de ayudarla. O simplemente la denunciarán a la policía porque, por lo que estoy escuchando, ya ha estafado a algunas personas. Ahora todo esto son solo rumores. Pero bien podrían ser verdad porque después de lo que intentó hacer conmigo, realmente no pensaría otra cosa de ella. Actualización 3. Entonces, es una actualización tardía, pero Amy y yo hemos decidido unirnos a terapia de parejas, así como a individual porque no creo que estuviéramos realmente lidiando con su pasado tan bien como creíamos. Una sola aparición de Cindy había hecho que nuestras vidas se desmoronaran, y no podíamos permitir que eso volviera a suceder. Así que esa es la razón por la que tomamos la decisión que tomamos. En cuanto a Cindy, escuchamos de un par de familiares que ahora estaba viviendo con otro chico a quien había conocido en línea hace solo unos días, pero ya estaba encantado con ella y le había ofrecido dejarla mudarse. Sus padres estaban inconsolables por cómo había estado actuando y aún más porque les había dicho que ya no tenían permitido ver a su nieto. No es que tome su lado, pero sinceramente, ¿qué esperaban sus padres? La habían rechazado cuando los necesitaba. Y ahora esperaban que simplemente estuviera bien con eso. Eso es ridículo. Siempre habían permitido su comportamiento, ya fuera conmigo o con Amy. Sus padres no eran personas agradables, y claramente ella tampoco lo era. La manzana no cae lejos del árbol, y ella es una prueba viviente de eso. Amy y yo simplemente nos sentimos mal porque el pobre niño tiene que sufrir las consecuencias de sus malas decisiones.